La Universidad de la Calle por La Bacana 105.7. Gracias a toda la gente que conecta por primera vez con nosotros. Yo soy Brea Frank. Estoy con José Matos, Jocelyn Rosario. Está también Mentol 30 y toda la audiencia a nivel local e internacional por el 105.7 y la aplicación de Brea Frank. Mira, José, hay muchas enfermedades que son neurológicas, que son algunas llamadas degenerativas. Y se habla mucho aquí del Parkinson. Sí. No sé si ustedes lo han escuchado hablar del Parkinson. Hay un boxeador muy famoso que yo creo que es la figura más representativa de esta enfermedad, que es Mohamed Ali, que luego de ser tan exitoso en el ambiente del cuadrilátero, bueno, luego de su retiro, entonces tuvo Parkinson. Sí, tuvo Parkinson, sí. Vamos a hablar un poquito de esta enfermedad porque es una camisa que nos puede servir a todos. Ciertamente. A todos los que comemos con sal, como decimos. Así que recibimos con un fuerte aplauso al especialista, la doctora Kirsis del Yudice, que está con nosotros en la universidad. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿qué es el Parkinson? Bueno, hay que saber que el Parkinson es una condición, una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que afecta el control del movimiento. Okay. Entonces las personas van a tener una lentitud en el movimiento, van a tener rigidez muscular y temblor. Un temblor que es de reposo, pero no todas las personas tienen temblor. Eso hay que tenerlo en cuenta. Okay. Aproximadamente un 30% de las personas no tienen temblor. Entonces eso es un poco de mito porque la enfermedad se conoce como la enfermedad del temblor. O sea, yo estoy esperando el temblor para creer tener un diagnóstico, pero ya tengo los demás síntomas y es Parkinson. Correcto. Y de hecho, puedes que tengas el Parkinson y no tengas temblor y nunca tengas temblor en toda la evolución de la enfermedad. Wow. ¿Y cuáles son esos síntomas? Los principales que siempre tienen que haber son lentitud. Vamos a pegarle el micrófono a la doctora ahí, porque esto es muy importante escuchar todo con detenimiento. Ahí está bien. Lentitud en el movimiento y rigidez muscular. ¿Y esto cómo se manifiesta? Al principio, las personas van a hacer movimientos lentos, mucho más lentos que como habitualmente lo hacían. Para caminar no mueven muy bien los brazos. O sea, es como que no bracean los brazos, se quedan quietos mientras uno camina. La letra se vuelve más pequeña también. El tono de voz se vuelve más bajo. Y la cara, la expresión de la cara también cambia. Se ponen como si estuvieran tristes. Entonces, así comienza uno a darse cuenta. Así es como comienza. Esos son los primeros síntomas que empiezan a presentar. A veces también dolor por la rigidez. Tienen dolor en un brazo. Y van a un ortopeda, al cardiólogo, a muchísimos médicos porque tienen ese dolor en el brazo y no mejora con nada. Y realmente es una rigidez muscular que ya ha empezado y no tiene temblor. Entonces, como no tiene temblor, pues no llama la atención. No llama la atención. Es muy delicado esto. Doctora, la edad. ¿A qué edad generalmente se comienza a manifestar el tema del Parkinson? La edad más frecuente para manifestarse es entre 55 y 65 años de edad. Sin embargo, mucho antes se pueden presentar casos y mucho después también. Sobre todo en edades muy tempranas se asocia más a casos genéticos que son hereditarios. Esas son la minoría de los casos, pero pueden empezar a muy temprana edad. Y luego, ya en etapas más avanzadas, también se puede presentar un Parkinson idiopático. ¿Y cuáles son esas cosas, me imagino, verdad, que pueden llevar a una persona a sufrir de Parkinson? O sea, cuando usted lo evalúa, que usted dice, mire, esta persona quizás pudo haber contraído la condición por X o por Y, cosa que comió, estilo de vida. ¿Qué puede dar el Parkinson? No hay una causa clara al 100%. Se dice que hay una asociación entre el medio ambiente y la genética. Pero hay algunos factores del medio ambiente que se han asociado. Por ejemplo, la exposición a pesticidas, a ciertos metales pesados y al tomar agua de pozo. Esas personas que viven en el campo y toman agua directamente del pozo, se ha visto que hay una mayor asociación. Pero tampoco es que sea una causa directa como tal. Entonces, entre la genética y el medio ambiente, pues hay una predisposición a desarrollar la enfermedad. Buen dato. Doctora, después que una persona tiene esa enfermedad, ¿puede sanarse? ¿Y qué avance ha hecho la ciencia sobre esa enfermedad? Una vez que se hace el diagnóstico, no tenemos todavía un tratamiento curativo definitivo, pero gracias a la ciencia, pues tenemos tratamientos que mejoran los síntomas y son muy efectivos. Desde tratamientos con fármacos, con medicamentos, terapias físicas, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, hasta las cirugías y otro tipo de terapias avanzadas que ya se ha visto y en países más desarrollados ya se utilizan en la práctica clínica habitual y son muy efectivos para controlar los síntomas.
Las estadísticas que dicen, ¿quiénes son más propensos a esta enfermedad, los hombres o las mujeres? Los hombres, una pregunta, porque los hombres son más propensos por cada 3 hombres, 2 mujeres. Wow. Presentan la enfermedad de pero no es Parkinson. mucha la diferencia tampoco. No o es sea, mucha. como decía al principio, nos puede tocar a todos de una Sí. manera. ¿Quién Sí. ve el Parkinson? ¿Qué especialista? El neurólogo. Neurólogo. Esto es para nuestra audiencia. Ok. Tienes a tu papá, a tu madre, tu abuelo, o tú que estás escuchando algunos de los síntomas que ha mencionado la doctora. Bueno, visita a tu neurólogo para ir descartando estas cosas. Correcto, Sí. correcto, es muy importante. En el caso de los síntomas, usted mencionaba que, digamos, los síntomas más frecuentes, pero me imagino que la condición, por lo compleja que es, tendría síntomas que no son muy conocidos. ¿Cuáles serían esos síntomas que pudieran confundir a una persona que quizás en este momento los está sintiendo y Esa es una muy, muy buena pregunta porque los síntomas pegó uno, ya. motores son los evidentes, lo que la gente ve Ok. y los que se manifiestan como el temblor, que son muy llamativos. Pero hay otros síntomas que no se ven, son síntomas que no son motores, que los siente el paciente. Y a veces son incluso hasta más incapacitantes que los propios síntomas motores. Wow. Y de ahí podemos ver desde afectación del estado de ánimo, una depresión, ansiedad, irritación, agitación, hasta trastornos del sueño, estreñimiento, disminución en el olfato, entre muchos otros síntomas también que son Que son que no- significativos. exacto, y que no lo vemos. Dos preguntas en una ahí mismo, doctora, para pasar con Mentol y nuestra audiencia en el 809-562-2732. ¿El neurólogo también ve el Alzheimer? También. Ok. Entonces mi pregunta va en esa línea. Las estadísticas basado en ambas enfermedades en República Dominicana, ¿cuál anda más alta o cuál ve más casos? Y dos, para la familia, ¿cuál es más demandante, doctora? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente que hay aquí en República Dominicana y a nivel mundial. Y luego de la enfermedad de Alzheimer vendría en segundo lugar la enfermedad de Parkinson Ok. en frecuencia. En cuanto a evolución, sí que es verdad que para el Parkinson contamos con tratamientos sintomáticos que controlan, digamos que un poco mejor los síntomas, a diferencia que en la enfermedad de Alzheimer. Ok. Igual tenemos tratamiento para el Alzheimer, pero esa efectividad en los síntomas, como ya es un tema más de memoria, que no la podemos controlar tanto, se ve pues más afectada en el paciente con Alzheimer. Es decir, que la evolución se va a ver mucho más marcada en Alzheimer, Ok. como tal, que en Parkinson. Ok, Mentol. Que la doctora dijo ahorita que de 55 a 65 años que se empieza a ver, no se han dado casos en personas jóvenes. Sí, hay casos en personas muy jóvenes. Por incluso- ejemplo, alguno que usted recuerde, doctora, así, que haya visto así en... Sí, claro. Hay casos que empiezan a los 16 años, por ejemplo. ¡Wow! Son casos genéticos. Un niño. Nosotros tuvimos una paciente que su primer síntoma fue a los 15 años y ya a los 36 se hizo pues el tratamiento con cirugía de Parkinson y está muy bien, muy estable. ¿Y dónde se hizo esa cirugía? Este fue un caso que vimos en Barcelona. Ok. Y yo estuve allí formándome y trabajando un tiempo en Barcelona. Y aquí lo hacen eso. Aquí ya se está haciendo la cirugía. Qué ¿Y bueno. dónde? Nosotros actualmente estamos trabajando en el HOMS, con el grupo Ah. neurofuncional. Hacemos lo que es la cirugía. Somos un grupo entre neurólogos, neurocirujanos. Trabajamos en conjunto. Porque no solo el neurólogo, la cirugía se hace de la mano con un neurocirujano Ujú. y se trabaja en conjunto para el El HOMS, tratamiento. para el que esté escuchando en radio, el HOMS es el Hospital Metropolitano de Santiago. Una locura. Sí, no mi casa y qué bueno, de verdad. Sí. Muy importante, esta enfermedad quisiera saber, ¿se diagnostica a través de etapas y desde cómo marchan esas etapas? También me encanta esta pregunta porque cuando venimos a hacer el diagnóstico lo hacemos en una etapa que digamos etapa de inicio de los síntomas motores, que es cuando la persona comienza a tener esa dificultad para moverse, para caminar, para hablar, ahí se hace el diagnóstico, ¿no? Y a partir de ahí la enfermedad va evolucionando. Pero ¿qué pasa? Ya la enfermedad antes de que aparezcan esos síntomas motores ha empezado. Ok. Y antes de eso aparecen estos otros síntomas que son invisibles, que no son motores, muchísimo tiempo antes. Entonces, por eso ya tenemos una etapa que se llama premotora, que todavía no podemos como tal diagnosticarlo, pero la investigación se está enfocando en esa área, en hacer un diagnóstico más temprano. Luego tenemos la etapa motora, y aquí hay varias fases, ¿no? Una fase inicial, una fase ya intermedia y ya una fase más avanzada de la enfermedad.
Ok. Entonces, eso es el Parkinson es una enfermedad que va trabajando por dentro. Correcto. Va trabajando por dentro. Ya cuando tú vienes a ver los síntomas, tienes cierto nivel de avance. Aunque puedes, con una rápida atención, disminuir la continuidad en tu cuerpo. Eso es lo que estamos entendiendo. Exacto, correcto. Mitigar los síntomas. Mitigarlos. Porque no podemos evitar que evolucione la enfermedad, Ok. pero con los síntomas controlados, pues es más llevadero, ¿no? El estilo de vida, la calidad de vida. Si tú estás escuchando el show y tú sientes, por ejemplo, que tu papá hablaba así de rápido todo el tiempo, que sí, ok, y ahora lo estás sintiendo un poquito más lento, entonces tú dices, mira, Correcto. podemos chequear eso. Una O un hombre que siempre movía los brazos Sí, y de sí. repente va un poco más lento. Yo le voy a confesar, a decir algo. Se lo voy a confesar más adelante. Gracias, gracias. 809-562-2732. Me gustaría que le hagan preguntas a la doctora Del Giudice, que está con nosotros aquí en la Universidad de la Calle, impartiendo las clases. En el mejor de los casos, doctora, donde llegó un paciente en una etapa temprana, con ustedes ya, ¿verdad?, de acuerdo al trabajo que han hecho, pudiendo haber controlado los síntomas, quizás la pregunta es un poquito incómoda, pero quiero hacerla. ¿Cuál es la esperanza de vida de este paciente que tiene todo controlado aunque tenga la condición? Ok, la esperanza de vida de una persona con Parkinson es la misma que de una persona que no tenga Parkinson, es decir, los años que va a vivir. Qué bueno. Si una persona se diagnostica con Parkinson y no se tratara, en 10 o 15 años probablemente ya estaría en una silla de ruedas, si no se Oh. trataran los síntomas. Ahora, si desde el principio se inicia su tratamiento para mejorar los síntomas, la enfermedad, aunque va evolucionando, los síntomas se van mitigando y luego, en principio, tenemos opciones de tratamientos con fármacos, con terapia de sustitución que van muy bien durante los primeros años y los pacientes están muy bien. Y luego para otras etapas tenemos terapias avanzadas como la cirugía, que si también el paciente se identifica a tiempo para la cirugía, ni muy temprano ni muy tarde, también es un buen candidato. Se hace la cirugía de Parkinson, que es un sistema de estimulación cerebral profunda que se coloca en el cerebro y también mitiga los síntomas durante mucho tiempo de Qué bueno. de la evolución de la enfermedad. Cuando es muy temprano, entonces es lo que hay que darle seguimiento para Correcto. cuando llegue al punto de poder operarlo. Correcto, no todos los pacientes son candidatos, hay que hacer una valoración especializada Ok. a ver realmente quién es candidato o no a la cirugía. Pero de entrada, en los primeros años, ningún paciente es candidato a cirugía. No te vas a morir del Parkinson como tal, pero si no lo tratas, vas a terminar en una situación donde no vas a poder, ¿verdad? Tu calidad de tu vida calidad se va a de- ver. Sí. Correcto. Afectada. Vamos con el pueblo, señores, que hay muchas preguntas aquí. Se nos fue esa. 809-562-2732. La primera. Hello. Gracias, Brea. Doctora, gracias por la información. Mi papá sufre de Alzheimer. Yo tengo 32 años de edad. Me gustaría, mi abuelo paterno también sufrió de Alzheimer y se vio muy desgastado por la enfermedad. Yo quisiera saber qué yo puedo hacer para detectar de manera temprana si yo voy a si yo sufriré de eso, cómo yo podría manejar esa situación. Ahí está. Ok, hay algunos estudios genéticos, porque hay algunos genes ya asociados a la enfermedad de Alzheimer que se pueden hacer para realmente saber si tienes ese tipo de gen, eso por un lado. No se Ajá. hace en todos los lugares, aquí en el país lamentablemente ese no se hace, envía a hacer fuera, ¿no? Pero Aquí. se puede Se tomar puede la enviar, muestra aquí. Exacto. Y Ah. luego tenemos otro estudio, que es un estudio del líquido cefalorraquídeo, digamos. Se hace una punción lumbar, se extrae el líquido cefalorraquídeo y ahí se ve si esta proteína anormal está En tu cuerpo. está correcto, claro. Pero esto no se lo puede hacer a todo el mundo. Ya realmente es alguien que ya vaya presentando los síntomas inicial porque realmente es un procedimiento invasivo. Sí. Yo le tengo un método a él también para saber si él tiene. Me presto una moña, un dinero. Muchacho, el A ver diablo. No. No me olvida. 809-562-2732. El pueblo. Hello, buenas. Hello, buenas. Adelante. Doctora, quiero hacerle una pregunta un poquito más profunda y es en base al mismo tema. ¿Qué tan fuerte es el gen dominante que determina a través de la genética que una persona va a tener esa enfermedad? Porque recuerdo un familiar una tía que tuvo 6 hijos y 5 de los hijos tuvieron Wow. la condición. Entiendo que Ahí estamos está. hablando de Parkinson. Sí. Entonces, el Parkinson, la mayoría de casos son genéticos. Hay 7 genes principalmente, son los que están descritos, y de esos genes no todos son dominantes. Hay algunos que sí son dominantes y lo van a tener cada generación, pero no todo el mundo lo va a tener al 100%.
O sea, varía el porcentaje dependiendo de la generación. Y luego hay otros genes que son recesivos, es decir, que se saltan generaciones y no todos la van a tener. Buen dato. Otra llamada y seguimos. Tranquila, Jocelyn, ya la vi. 809-562-2732. Hello, buenas. Buenas tardes, Brea. Hey, dime, hermano. Cuidado. Pregúntamele a la doctora si en el home te atienden parado o deslizado. Hermano, ¿Y tu hija? irresponsable, charlatán. Wow. Trajimos una doctora del home para atenderte a ti. Doctora, No, cuidado, que la doctora está aquí, cuidado. Cuando ella se vaya lo insultamos. esa señora viene de Santiago Wow, a orientarlo a ustedes. Espérate que está aquí, por favor. Mándame a mí atrás de él. Déjenme trabajar. Tengo Tengo una una niña, hija. por Dios. Y tiene que pagar colegio ahora. Ahora me empieza el año. Por cierto, hay que fresco. pagar 200 adelante. Ya tú sabes. Doctora, le pido disculpas por No hay las problema. malas palabras de estas personas. Hello. 809-562-2732. Otra. Y después Jocelyn, que está. Hello. Se va a morir. Hello. Adelante. Saludos a todos. Doctora, si usted pudiera hablar un poquito, no sé si qué tan asociado está con el tema de neuropsiquiatría y lo avanzado que se hacen estudios aquí de campo con ese tema y la importancia de la parte emocional en los pacientes de Parkinson. Mi abuelo falleció con Parkinson, pero yo sí lo vi en un momento deteriorarse mucho con su ánimo por pasar de ser una persona muy funcional a no tener quizá el éxito que esperaba con los medicamentos. Gracias por tu llamada, hermano. Correcto. Hay síntomas Brillante. que son parte de la enfermedad, como depresión, ansiedad y cambios en el comportamiento. Esto puede ser parte de la enfermedad y se puede controlar con tratamientos generalmente. Pero ¿qué pasa? Ya con la evolución de la enfermedad, también una de las complicaciones que se presentan ya en una etapa mucho más tardía son también cambios cognitivos o algunos problemas de memoria. En algunos pacientes más que en otros, sobre todo hay algunos genes, unos pacientes que tienen un gen específico, son los que se deterioran cognitivamente más. Entonces, estos pacientes pueden llegar a tener un deterioro cognitivo, agitación, cambios en el comportamiento. Pero de estos son la minoría de casos. No obstante, todos los demás pacientes sí que pueden llegar a tener algún problema cognitivo también a largo plazo, ya cuando ha avanzado mucho la enfermedad. Doctora, ¿se relacionan ambas enfermedades? ¿Hay pacientes que la han tenido las dos? Parkinson y Alzheimer, porque mencionaba que luego del Parkinson puede tener algún deterioro cognitivo. O sea, ¿hay alguna relación, algún estudio que lo avale eso? Estas son dos enfermedades por separado, pero hay una enfermedad que se llama, es un tipo de demencia, se llama demencia por cuerpos de Lewy, que curiosamente da síntomas muy parecidos al Parkinson y muy parecidos al Alzheimer. Digamos que es una combinación de los dos. Estas sí que son un poco más difíciles de tratar porque la respuesta a la medicación tal vez no es tan efectiva como en el Parkinson. Digamos que manejar la parte conductual o neuropsiquiátrica a veces puede ser un poco más complicado que en el Parkinson. Buenísimo. Sí. Doctora, cuando mencionamos Parkinson, inmediatamente uno asocia la movilidad rítmica constante del cuerpo o de los músculos. ¿En qué etapa aparece esta movilidad constante? Son 3 preguntas. ¿En qué etapa aparece? ¿Hay tratamiento para controlarlo y erradicarlo definitivamente? Y si en un estado, por ejemplo, natural, ya, por ejemplo, durmiendo, la persona mantiene la movilidad, o ya hay un punto que el medicamento ya no te hace falta para controlarlo. Ok, esta movilidad involuntaria digamos que es el temblor. Sí. El temblor que presenta es un movimiento involuntario rítmico. No todos los pacientes presentan temblor, la mayoría sí, aproximadamente el 70% de los pacientes presentan temblor, y cuando presentan temblor suele ser uno de los primeros síntomas en aparecer a inicios de la enfermedad. Es decir, que hay un temblor muy leve en una mano, generalmente empieza en una mano y es un temblor en forma como de contar monedas, como estamos contando monedas, como es un temblor así. Y ese temblor luego se va progresando, puede que pase luego a la pierna o al otro brazo o al otro lado del cuerpo, y así va progresando durante toda la enfermedad. Y esto es uno de los síntomas motores de la enfermedad que se controlan con el tratamiento. Con la terapia de sustitución, con fármacos, generalmente la mayoría se controlan. El temblor a veces suele ser un poco difícil
y no se controla al 100%, pero sí suele mitigar si tenemos fármacos para ayudar a que se mejore. Y con respecto al efecto de la medicación, el efecto de estos tratamientos son muy buenos durante los primeros años y luego los receptores en el cerebro se van agotando, los receptores del fármaco, y la duración del efecto se va cortando, pero nunca deja de tener efecto. Se va cortando y ahí es cuando entran estas terapias avanzadas para tratar de compensar ese acortamiento del efecto de la pastilla. Ahí está. El pueblo. Hello. Sí, doctora, una pregunta. Si en el caso del Alzheimer, se dice que haciendo ejercicios mentales uno pudiera por lo menos evitar o disminuir la probabilidad de verse afectado por el Alzheimer. En el caso del Parkinson, hay ejercicios que una persona puede realizar si él siente que en un futuro, ya sea por herencia o por lo que sea, pudiera ser un paciente de Alzheimer. Hay ejercicios que existen para eso. De Parkinson. Mira, sí, realmente en general tener un estilo de vida adecuado ayuda a al menos o evitar que se presente la enfermedad o retrasar el inicio. Y la Eso está demostrado. su ejercicio. Entonces, hacer ejercicio es súper importante, tanto como para prevenirlo, como el que tiene la enfermedad, eso equivale casi al 50% del tratamiento. Es verdad. El ejercicio. Ok. Es súper importante, sobre todo en Parkinson, llevar un estilo de vida en general, la dieta, una dieta variada, sobre todo recomendamos la dieta de tipo mediterránea, adaptada, ¿no?, a cada país, pero ese es el tipo de dieta que hemos visto que tiene más funciona. efectivo. Sí, y funciona. en general, pues eso, actividad física, cognitiva también, ejercicios mentales. La que te sopa hagan de pensar. letra, esas cosas funcionan, o sea, ayudan, Sí, ayudan. sí. Para personas que tal vez no están tan activas laboralmente, pues mantener activas de alguna manera, ya sea aprendiendo un idioma, leyendo, algo que le guste, algo que le entretenga, pero que le haga pensar. Esto va muy bien para ambas. Otra, señores, el pueblo quiere hablar. Doctora, yo sé que tiene que irse, pero es que nuestra audiencia, pasamos de los 2 millones en este instante y a veces hay poca información de eso. Y hay siempre el tema con los seguros, usted lo sabe. Sí. Y no sé qué piensan ustedes, las sociedades que tienen de un neurólogo, ¿verdad? Güey, los seguros con esto, porque es que esto a diario aumenta más y no vemos una respuesta de esos fatales. Es terrible y sobre todo estas terapias que, por ejemplo, la cirugía, que muchas personas se pudieran beneficiar de eso, lamentablemente sigue siendo muy limitado porque el costo es muy alto y no todo el mundo puede tener el acceso. Tener el acceso. Otra y ya. Hello. Buenas tardes. Habla con la doctora. Hola, doctora, una pregunta. Mi mamá fue diagnosticada con Parkinson hace como unos 3 años. Nosotros fuera del país hemos intentado que le puedan hacer la cirugía, que usted comentaba hace un ratito, pero nos indican que todavía ella no es candidata. Ella actualmente tiene el movimiento de una mano y de una pierna, pero sí ciertamente su autonomía continúa bastante bien, aunque bastante lenta. Lentos sus movimientos, su acción inclusive en pensar y responder es un poco lenta. Y la memoria ha variado bastante. O sea, ya pasó de ser una persona con muy buena memoria a tener dificultad para recordar. Ahí está. Adelante, doctor. Ok, en estos casos siempre que es algo que tenemos que esperar, ¿no? Siempre en etapas iniciales la cirugía no está indicada, tenemos que pase una etapa porque la cirugía, digamos que el efecto de la cirugía es muy similar al efecto con una medicación óptima. Entonces, si tenemos una medicación óptima, no necesitamos cirugía durante los primeros 5, 6, 7 años más o menos. Es decir, que si una persona no está maltratada, digamos, primero hay que optimizar la terapia, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya ese tratamiento no es suficiente, entonces ahí es cuando entraría ya la cirugía. ¿Por qué no hacer la cirugía antes? Porque sería más o menos lo mismo, no veríamos ningún cambio al hacer la cirugía y no deja de ser un procedimiento quirúrgico más invasivo. Total. Y con más complicaciones. Entonces, ni muy temprano ni muy tarde, porque también ya muy tarde, también pues No ya se surte pasó, digamos, a y ya tiempo. no mejoraría lo que tendría que mejorar. Y los riesgos son mayores. Correcto. ¿Cuál es la edad que en los casos que han visto, la edad máxima de una operación? No hay una edad exacta, pero evitamos, después de los 75 años, evitamos las cirugías. Pero esto es muy variable de cada persona. Sí. Siempre se hace una evaluación, se hace una resonancia
cerebral, depende de cómo esté su cerebro, de cómo esté la persona cognitivamente. Hay varios factores que dependen, pero sí es cierto que el riesgo aumenta después de esta edad. Señores, vamos a aplaudir primero a una doctora muy joven, doctora. Gracias por su preparación. Viene de Europa, de Barcelona, y luego la ha estado aplicando en la República Dominicana. ¿Está aquí en la capital también? Sí, aquí también estamos en la Torre Profesional de Corazones Unidos. Claro que sí, la gente puede ver en las redes sociales nuestras, ver las de la doctora y conectar con usted para cualquier duda y preguntas o visitarla en una consulta. Ojo, no es para que le pregunten a la doctora que si está casada, no, por amor a Cristo. ¿Cómo así? Los muchachos, lo que tú estás pensando es que los que vieron a la doctora en el Instagram entraron a la.uca y vieron a la doctora, van a preguntarse eso. No van a preguntar, ¿la doctora soltera? No, espérense. No la traba. Quieren saber, pero espérense. Vamos a hablar de temas importantes. José, a la pregunta. No se le esté atribuyendo al público. Hace un chiste ahí. Doctora, no se deje persuadir, manténgase así siempre firme. Hazlo el chiste. No. Cuidado, no relaje. Doctora, sus redes sociales. Si me pueden escribir por Instagram, mi Instagram es kdg.neuróloga, o a través de teléfono me pueden contactar también 829-266-7782. Repítalo, doctora. 829-266-7782. Y el Instagram me ponen por aquí por WhatsApp. kdg.neuróloga. kdg.neuróloga. Su esposo está siempre ahí, que es community. Ya lo Doctora, gracias por estar aquí en la Universidad de la Calle. Por la Bacana 105.7. Dios mío. La Universidad de la Calle, la UCA.